No sé si os habréis dado cuenta, pero estamos en Navidad. Sí, ya sabemos que desde octubre ya hay luces navideñas en tu pueblo, pero oficialmente ahora es Navidad. Y como todos los años, una plétora de videojuegos AAA aparece ante nosotros mostrándonos los avances tecnológicos del momento. Pero como en ficción digital también nos gusta lo retro, nos hemos decidido a compartir con vosotros una lista con los mejores juegos ambientados en estas entrañables fiestas. Desarrollado por Millennium Interactive y publicado por Electronic Arts, James Bond fue un famoso juego de plataformas con puzzles en el que un pez vestido con traje y pajarita, al más puro estilo James Bond, debía acabar con los malvados planes del Dr. Quizás y su horrible empresa Acme Oil. La primera entrega de la saga fue muy bien acogida por crítica y público, por desviarse de los juegos pasapantallas al uso, tan famosos en los 90. La idea era encontrar artefactos, rescatar personajes o destruir construcciones en el fondo marino, teniendo que movernos por todo el escenario para pasar de fase. Pero volvamos a la Navidad. ¡Merry Christmas! ¡Oh, oh, 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 oh! Debido a su éxito, una segunda parte llamada James Bond 2, codename Robocod, llegó a nuestras consolas. Inmediatamente después de haber terminado con Acme Oil, el Dr. Quizás escapa al Polo Norte, donde se hace con el control del taller de Santa, y mantiene como rehenes a todos sus trabajadores. La misión de James Bond, que ahora viste como Robocop, es infiltrarse en el taller para liberar a los duendes, o pingüinos, según la versión del juego, y devolver los juguetes a los niños del mundo. Las nuevas habilidades biónicas de Bond le permiten salir del agua, por lo que ya no nadaremos, sino que saltaremos sobre nuestros enemigos para acabar con ellos, cambiando la dinámica de la jugabilidad que tuvimos en su primera entrega. La saga James Bond siguió en James Bond Operation Starfish y también tuvo su spin-off. Si bien es cierto que los juegos se han editado para diferentes plataformas, su gran éxito se dio sobre todo en la Sega Mega Drive. Pero si hablamos de Navidad de los niños de los 90, un nombre resuena en nuestras cabezas. La película que nos hizo entender que tener 8 años y que tus padres se olviden de ti en Navidad no es gracioso, ya no solo porque tienes unos padres terribles y esta experiencia marcará tus sesiones en el psicólogo por el resto de tus días, sino porque te diste cuenta que no vivías en una casa enorme y llena de juguetes como Macaulay Culkin. El videojuego de Solo en Casa apareció para 2 y todas las consolas del momento, pero lo interesante es que ninguna de las versiones se parece entre sí. Si bien es cierto que todas intentan seguir la trama de la película, cada videojuego añade una forma de juego diferente. En la Super Nintendo debemos evitar a los bandidos mientras llevamos todos los objetos de valor de la familia al sótano. Cuando tengamos todo a salvo, tendremos que enfrentarnos a varios enemigos en forma de ratas, murciélagos y fantasmas, hasta llegar al malo final. En la NES, tendremos que evitar a Harry y Marv durante 20 minutos, usando trampas y escondiéndonos detrás de muebles. Y en la versión de Game Boy se unen ambas dinámicas. Por su parte, en ordenador, tendremos 5 minutos para poner todas las trampas que podamos en casa e incapacitar con ello a los ladrones. Y en las versiones de Sega tendremos que defender diferentes casas del vecindario por 20 minutos. 40 si subimos la dificultad. La verdad es que como premisa sonaba bien, pero el resultado fue terrible. El videojuego de Solo en Casa fue definido como grotesco y caro, solo dirigido a jugadores ocasionales, lento y tedioso. Aunque la versión de Sega fue un éxito según THQ. Cuando a Tim Burton le ofrecieron hacer la secuela de su éxito en cines, Batman, este solo aceptó cuando le dieron todo el control creativo. Miau. Con su peculiar estilo, llenó Gotham de nieve, árboles retorcidos y un ambiente oscuro y angustioso, así como de las icónicas interpretaciones del Pingüino de DeVito y Catwoman de Michelle Pfeiffer. ¿Y cómo se lleva todo eso a un videojuego? Pues da igual, porque es Batman y lo que queremos es dar una paliza a los malos.
Y vaya si se la dimos. Batman Returns apareció para todas las consolas del momento, pero con un diferente sistema de juego dependiendo de la versión. Las más populares fueron las de Nintendo, que se adaptó a la corriente de juegos beat'em up que triunfaba tras Final Fight. Y fueron juegos entretenidos, pese a ser algo ya visto y que solo añadía a Batman como un punto diferenciador. Por el contrario, las versiones de Sega contaban con una historia original, una nueva banda sonora y niveles 3D en los que conducíamos el Batmóvil en trepidantes carreras de coches. Pero fue criticado por tener unos gráficos deficientes en Mega Drive y un nivel de dificultad bastante absurdo. Las versiones de Master System y Game Gear acertaron añadiendo un exclusivo sistema de niveles ramificados que permitían elegir entre el camino fácil y el difícil. Y si hablamos de Navidad, no podemos olvidarnos de visitar el Nakatomi Plaza de Los Ángeles. Allí, intentando salvar su matrimonio, encontraremos al gran, y nos ponemos de pie, John McClane. Un policía de Nueva York que se encontrará en mitad de un intento de robo con rehenes, siendo él el único capaz de desfacer el entuerto. La película que dio fama a Bruce Willis fue llevada a los videojuegos de diferentes formas, en diferentes formatos, pero el que nos encantó fue el de la NES. Inspirado en el cada vez más famoso Metal Gear Solid, Die Hard nos ofrece un juego en perspectiva cenital que se acerca bastante al desarrollo de la película en el que está basado. Hay 40 terroristas europeos escondidos en diferentes plantas a las que accederemos a través del ascensor o las rejillas de ventilación. Empezando con una pistola con tan solo 15 balas y sus puños, McClane tendrá que acabar con los terroristas y usar sus armas para continuar con su causa en una carrera contra el tiempo para evitar que los malditos europeos abran la cámara de seguridad que da acceso al dinero. Una vez acabado el tiempo, John tendrá que subir a la azotea, donde se encontrará cara a cara con el maléfico y alemán Hans Gruber, líder de los terroristas, y con todos aquellos con los que no haya acabado en el tiempo reglamentario. En Die Hard encontraremos varias cinemáticas que hacen alusión directa a la película, pero que pueden cambiar dependiendo de las acciones que realicemos y el tiempo que nos haya sobrado al acabar el juego. El juego es difícil como él solo, siendo una locura de disparos, puñetazos y carreras de un sitio a otro. Como la mayoría de juegos de los 90, es un juego frustrante, que te hará tirar el mando y maldecir estas fechas, el Nakatomi Plaza y a los terroristas europeos. Pero una vez le vas cogiendo el puntillo, se vuelve un desafío al que volverás y volverás. Y este ha sido nuestro repaso navideño de este año. ¿Habéis echado en falta algún juego? ¿Cuáles os trajo Santa? Dejádnoslo en comentarios. Felices fiestas a todos desde Ficción Digital.